Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de Gente Ve, el canal que te ve. Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Gente Ve Opiniones. Estamos esta noche conversando con una gran amiga. Nos vamos a pasar hablando de Venezuela. Vamos a hablar de la realidad que vive Venezuela. Vamos a hacer un recorrido histórico por la revolución bolivariana. Así es que le damos la bienvenida a la excelentísima señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, Nora Uribe. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir y además por ver este hermoso canal. No lo conocía y desde que llegué me han paseado por todos los lugares y verdad que estoy realmente asombrada de lo bello, de lo hermoso y además de lo moderno desde el punto de vista tecnológico y además todos jóvenes. Así que tienen toda la capacidad y toda la posibilidad para hacer una excelente televisión. Listo, muchas gracias y a sus órdenes. Gracias. Embajadora, queremos hacer un recorrido, queremos echarle un vistazo, una mirada histórica a la revolución bolivariana. Es decir, los salvadoreños vemos con mucho interés porque Venezuela ha sido un país amigo y que obviamente guardamos unas relaciones muy estrechas con su país. ¿Cómo ha vivido el proceso político de Venezuela para consolidar y de dónde surge la revolución bolivariana, embajadora? Yo creo que la pregunta suya es muy pertinente, porque tenemos que hacer un poco de historia, efectivamente vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de dónde sale la revolución bolivariana y cómo era antes Venezuela. Lo primero que yo tendría que decirles para recordarlo es que Venezuela tiene petróleo de toda la vida. Si no de toda la vida, por lo menos de la segunda década del siglo XX. Sin embargo, ese petróleo, esos recursos petroleros no sirvieron, no permitieron que el pueblo venezolano viviera en mejores condiciones y estuviera en mejores condiciones, ni el país se desarrollara. Entonces allí habían otros intereses que grandes transnacionales desde el 1908, o sea, fue cuando aparece el petróleo. Y todos los presidentes que estuvieron allí, lo que hicieron fue, bueno, vivir del petróleo, pero que eso no se tradujo nunca o antes para que el pueblo venezolano tuviera mejor educación, mejor formación, mejores recursos. Eso no fue así. Es decir, según entiendo, el petróleo de Venezuela nunca le perteneció a los venezolanos, nunca disfrutaron los venezolanos del proceso de explotación de ese petróleo. Claro, de lo que significaba ese recurso, porque además quien lo tenía eran las grandes transnacionales del petróleo. Y una de las... fíjate que, por ejemplo, en 1989, 82, por allí más o menos, en esa década del 80 hubo una explosión en Venezuela que se llamó el Caracazo, porque se cambiaron todas las condiciones de vida, la gente llegó, hubo un estallido popular que se llamó el Caracazo. La Fuerza Armada fue, por supuesto, llevada a controlar eso. No se sabe exactamente qué cantidad de personas murieron, se habla de 3.000 personas. Eso afectó y conmovió a la Fuerza Armada venezolana, porque, bueno, ahí estaban los resultados. Les digo eso para un poco entender cómo la Fuerza Armada nuestra tiene también todo un proceso en sí misma, ¿no? Fue 84, si no me equivoco, porque recién hace 30 años. Sí. Vi en Telesur una celebración de 30 años. Ajá, una conmemoración. Sí, conmemoración, sí, perdón. Una conmemoración. Entonces, ese proceso quedó allí y seguimos
hubo otros presidentes, la crisis de Venezuela llegamos a tener 80% de pobreza, con un país petrolero. Hasta que se dieron muchos escenarios, para no poner los detalles. Aparece entonces ya en el 98, 95, 96, 97, 98, se hacen el comandante Chávez y el grupo de militares que estaban con él, participan entonces. Él es candidato a las elecciones, para hacerlo más corto, ¿no? Él es candidato a las elecciones en el año 98 y gana las elecciones. Eso fue, por supuesto, como una cosa que llamó la atención, porque no esperaban, incluso en ese momento colocaron de candidata a una Miss Venezuela, porque esas eran un poco las ideas que había. Entonces, sin embargo, el comandante Chávez gana las elecciones y voy a decirte como los puntos focales. Uh-huh. El día que él le entregan, va allí en la asamblea, él dice: juro sobre esta moribunda constitución que daré toda mi fuerza, todo lo que soy, para transformar a Venezuela. Eso fue como un clarín. Aquí hay algo más. Y así fue. Él inmediatamente llamó a constituyente. Aquí iba a abrir un proceso constituyente. Y se hizo ya, ese mismo año se hicieron alrededor de 5 elecciones, llamando a constituyente, para escoger los constituyentes, los constituyentistas, para discutir cuál era la nueva constitución. Lamentablemente no traje la constitución, se la debo, o sea que puedo venir otro día nada más que para eso. Entonces, y se discuten, y fue masivo. Todos los venezolanos se reconocen entonces todo lo que significa Venezuela, sus diferentes corrientes, sus diferentes etnias, las etnias indígenas, que somos además, tenemos una raíz negra, una raíz africana, una raíz afrodescendiente, pero además indígena. Entonces allí, y las mujeres, hay una gran participación. Posterior a eso se discute, se hace la constituyente, se discute la nueva constitución, y hay un periodo que se llamó un periodo entre la vieja y mientras llegamos a la nueva constitución. Uh-huh. Ese periodo transitorio se llamó, yo participé allí en la Comisión Legislativa Nacional, porque allí se llamó así, no se podía llamar Congreso, y lo llamaron incluso el Congresillo. Entonces se escogieron 21 venezolanos y venezolanas, uh-huh, que pudiéramos formar parte en esa etapa transitoria. Y nos llamamos, en ese momento, así se llamó, era la Comisión Legislativa Nacional, y nos llamamos entonces legisladores. Yo tuve el privilegio de estar allí en representación de las mujeres, en representación de los periodistas. Bueno. ¿Usted es periodista? Sí, yo soy periodista. Genial. Y soy además profesora de periodismo durante mucho tiempo, pero ahora estoy en otro escenario. Listo. Y soy además, escribí, me gané el Premio Nacional de Periodismo, y escribía en una revista, tenía una página de opinión, así que muchas cosas uno hace en la vida. Colega. Sí, señor. Bueno, entonces en ese aspecto se llama la constituyente, uh-huh, se discute la constitución, y vamos entonces a un nuevo periodo, Allí entonces el presidente Chávez... Eso digamos que fue la base, eso fue la base para todas las transformaciones que hemos visto durante la Revolución Bolivariana, ¿no? Porque en la constituyente se discutió entonces todo lo que nos aspirábamos y queríamos los venezolanos, que se discutía por todas partes, en todos los escenarios, de lo que nosotros aspirábamos que fuera ese país. Que había llegado al 80% de pobreza en esas condiciones. Lo que se reclamaba era que el derecho de los venezolanos, claro, a poder dirigir su proceso, y que los recursos no se fueran a otros escenarios, de lo que estamos hablando. Así que así llegamos, pero desde el principio, ese proceso de cambio del 98,
tocó intereses económicos, intereses de las grandes multinacionales, de los grupos neoliberales. Uno de los principales cambios, debo entender, perdón que le interrumpa, es el haberle devuelto a los venezolanos ese recurso y la explotación del mismo y por lo tanto los beneficios de eso, ¿no? Y además de eso, que la empresa nuestra, la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela, formara parte de verdad de los venezolanos, porque estaba dirigida y dominada por las grandes transnacionales y los que estaban allí, por eso que después se da el paro petrolero, que también vamos a tratar de contarte toda la historia de Venezuela en los últimos 15 años, lo más rápido posible. Bueno, allí comienza entonces a darse los procesos y los cambios. El presidente con el grupo, con los ministros, se decide en el 2001, una ley, un periodo, nosotros lo llamamos periodo habilitante, que está establecido en la Constitución. Ese periodo habilitante se aprueba en el Congreso, en la Asamblea, en ese caso, porque lo llamamos entonces Asamblea, y se decidieron entonces 40 leyes habilitantes. Eso fue determinante para a quienes no querían saber cuál era el norte que se nos veníamos planteando. Uno fue la ley de tierra. Voy a decirte 3 de las 40. Claro, las elementales. La ley de tierras, que la tierra es para quien la trabaja. La ley de agua y acuicultura, porque las grandes rastreadoras camaroneras, por decirte algo, ¿no? Llegaban casi hasta la playa y arrasaban con todo. Entonces, una de las cosas que se determinó es el espacio que podían llegar. La ley de agua y acuicultura, la ley de tierra. Ahorita son las dos como que Pero estamos hablando de dos elementos básicos de la naturaleza, fundamentales, que muchas veces están, bueno, aquí en el país hay un desorden con respecto al agua, que ojalá se pueda resolver con las leyes que se están estudiando, pero son elementos fundamentales, la tierra y el agua. Claro, entonces con esos proyectos de leyes que se llevaron entonces a la Asamblea, se discutieron, se aprobaron, eso por supuesto dio como el norte de que íbamos a profundizar, que no llegábamos como siempre a lo mismo, para que todo cambie, para que todo quede igual. Entonces en ese proceso comienza entonces los intereses transnacionales, los intereses dominantes en Venezuela a promover el golpe de Estado que fue en el 2002. Yo en ese momento, para combinarte un poco lo que he hecho y cómo estábamos, yo estaba en otra parte, el presidente decidió que me fuera a dirigir el circuito de emisoras de radio YBKE Mundial. Entonces durante el golpe yo estaba dirigiendo ese circuito de radio. Entonces pude vivir todo eso, es decir, cómo fue todo ese... Yo leí un libro que narra también pero la experiencia de las emisoras de Fe y Alegría. Ah, sí. Qué buenísimo, claro, se llama Golpe de Radio. Claro, porque Fe y Alegría, que es de los grupos católicos, era la única emisora de radio que había. Nosotros en ese periodo con el presidente Chávez abrimos la posibilidad de los medios alternativos y comunitarios. No había sino nada más que Fe y Alegría. Y abrimos, yo estaba, además después, para contarte así como un piano a 4 manos, cuando en esos momentos después el presidente decide, cuando ya después del golpe, que hizo igual que ahora, hicimos mesas de comunicación, mesas de relaciones para conversar. Eso lo hicimos en el 2002, después del golpe de Estado. Y lo que él decidió después que yo me fuera con él directamente a formar el Ministerio de Comunicación. Entonces, allí me fui y formamos entonces, abrimos, eso es bien importante porque fue abrirle la posibilidad a las radios comunitarias y alternativas, que ahora hay más de 300, pero antes había, nada más me acordé por lo de Fe y Alegría. Entonces, todo ese proceso se comenzaron la transformación y los cambios, y en ese mismo año del 2002 se da entonces el paro petrolero, que fue terrible porque porque se dieron cuenta que nosotros estábamos dispuestos a profundizar y que no el petróleo, que era lo fundamental para el país, porque también tenemos muchísimas otras cosas. Ahora, ahí estamos hablando de las reacciones que tuvo
la empresa privada, la derecha, es decir... Las transnacionales. Las transnacionales, es decir, las reacciones ante los procesos que el gobierno estaba desarrollando. Y los cambios que sabían que ya estábamos dando y que no íbamos a retroceder. Entonces se da el paro petrolero, que fue terrible, porque nos paralizaron toda la industria petrolera, incluso todos los barcos, los grandes tanqueros, todo, no había gasolina, la gente, fue tan interesante eso y tan conmovedor que yo me acuerdo que una vez fuimos a un sitio y una señora humilde, en una casa humilde, le dijo al presidente: mira, Chávez, si yo tengo que esta mesa partirla y cocinar con la madera de esta mesa, lo voy a hacer, pero sigue adelante. Eso te da una idea Qué empoderamiento de parte de la gente. Y la gente ahí todo el tiempo. Entonces, ese paro petrolero fue determinante porque y el presidente era un gran estratega, él era impresionante, no sabes la falta que nos hace, porque nos hace falta, pero sabemos que él dio todo, pero que está aquí los hijos de Chávez, porque Nicolás Maduro es hijo de Chávez y nosotros todos somos los hijos de Chávez. Embajadora, me piden que hagamos un corte, pero cuando regresemos quiero que nos hable de cómo se ha logrado consolidar la revolución bolivariana, ese modelo de gestión de las misiones. De eso quiero que hablemos más adelante y por supuesto de las relaciones que ha implicado el desarrollo de la revolución, las nuevas relaciones con América Latina, porque eso nos interesa porque ahí estamos nosotros. Una pausa y ya regresamos con más. Estamos hablando de Venezuela, de la realidad de Venezuela, no de los cuentos que nos cuentan. Ya regresamos, una pausa. Gente V, el canal que te ve. Somos Gente V. Sintonízanos en Canal 29, señal abierta. Y en Cable Claro, Canal 75 básico. Y Canal 29 digital. Somos Gente V, el canal que te ve. Cuando una empresa ayuda a un alumno, es grande. Pero cuando alguien decide ayudar a más de 180,000 alumnos, eso es darle un mejor futuro a El Salvador. La Fundación ALBA, en apoyo con el Ministerio de Educación, rehabilitan más de 115 escuelas y donan más de 4,000 computadoras para miles de alumnos en El Salvador. Durante 7 años hemos estado ayudando y todo lo hemos hecho por ti. Fundación ALBA. Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de Gente V, el canal que te ve. Gente V, el canal que te ve. Bueno, continuamos hablando de la realidad de Venezuela, una mirada histórica al proceso de la revolución bolivariana. Estamos conversando con nuestra buena amiga, la señora embajadora de ese amigo país, Nora Uribe Trujillo. Embajadora, le decía antes de irnos a la pausa que me quería que nos explicara a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven, cómo ha sido ese modelo de gestión innovador que desarrolló o que han desarrollado ustedes como gobierno en Venezuela, este tema de las misiones. Sabe que eso es bien interesante y eso es obra del presidente Chávez. ¿Por qué? Porque la estructura burocrática de los ministerios no permitía que avanzáramos, porque todo era como paquidérmico. No se puede hacer, esto no se puede hacer, aquello no se puede. Entonces llegó un momento que él inventó, vamos a hacer algo alterno a, sin que los ministerios desaparezcan, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Y lo primero que hicimos fue, con apoyo de Cuba, que eso es bien importante, y
comenzó como Misión Milagro, por ahí. Y comenzó diciendo, el comandante Fidel y él se reunieron, estaban conversando y vieron la necesidad de problemas de la vista en Venezuela. Y entonces dijeron, bueno, hay que hacerlo. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Entonces, si pueden ver, es un milagro. Entonces se va a llamar Misión Milagro. Y de ahí nace entonces la Misión Milagro. Y de allí le queda al comandante eterno, al presidente Chávez, la claridad de cómo trabajar sin que los ministerios desaparezcan, porque no podían desaparecer porque era la estructura del Estado, pero hacer algo alternativo que pudiéramos darle movimiento a aquella estructura y resolver y actuar rápidamente. Nosotros tenemos en estos momentos alrededor de 34 misiones. Y además, bueno, la de educación que se llama Barrio Adentro, hay una que se llama Barrio Adentro, porque los barrios nuestros son altos, tenemos que en los cerros. En los cerros, ¿no? Y allá arriba, decía el presidente, allá arriba tienen que llegar. Y había gente que no bajaba, entonces, bueno, eso tiene que llegar allí y por eso se llama Misión Barrio Adentro. Porque van al barrio. Porque van al barrio, no que la gente tuviera que bajar porque de repente no podía, por lo que fuera. Y comenzamos con apoyo de Cuba a los médicos. Y así hicimos. Y ahí entonces, para no entrar en muchos detalles, después yo me comprometo a darte toda la historia de todas las misiones, pero ahí tenemos 34 misiones que no alteran la estructura de los ministerios, pero que son parte del Estado. Es el Estado respondiéndole a nuestro pueblo sobre las soluciones que tiene que tener. El otro aspecto que yo creo que vale la pena que pudiéramos decir es que nosotros en este tiempo, la reducción de la pobreza en el 98 había 29, la hemos llegado a reducir del 29% al 19.6%. Y la población, la pobreza extrema disminuyó del 21,5% al 6.5%. 6.5%. Entonces, ¿En el 89? En el 98. En el 98, perdón, usted me decía que llegó hasta el 80%. Ajá. La y después pobreza. ahora en el 2013, que es lo que quería decirte, la tenemos ya en el 19.6%. En el 98 no, antes. Antes del 98. Antes del 98. Exacto. Y la pobreza extrema la hemos disminuido del 21,5% al 6.5%. Y luego hemos creado los programas de salud, de educación gratuita y accesible a todas y a todos. Ahora, de hecho entiendo que es el único país que ha cumplido los objetivos del milenio. ¿No es cierto? Y también leí este día que la FAO, o sea, las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha denominado este año a su programa el programa de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, por todo el esfuerzo que hizo y todo lo que hizo para reducir la pobreza y para resolver los problemas de la alimentación. Entonces el otro aspecto que quería decirte es que nosotros no podemos decir, de un déficit de democracia hemos pasado a la democracia más viva que nunca. De 19 elecciones que hemos tenido en 15 años, casi una por año, ¿no? Hemos ganado 18 elecciones, una fue un referéndum, inmediatamente lo reconocimos, por supuesto, y en la última elección de alcalde, de los 335 municipios, ganamos en 255 municipios. La otra aspecto importante es que Barrio Adentro, por ejemplo, en 11 años ha construido más de 10.000 módulos de atención primaria en salud. Genial. Embajadora, le pido que hagamos una pequeña pausa nuevamente, pero al regresar vamos a hablar justamente de lo que le decía, de cómo han sido las relaciones con Latinoamérica. Eso implica El Salvador, y también tenemos ya a nuestra invitada, a la diputada Nidia Díaz, que ya está por acá, que se va a incorporar al panel. Así es que una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Gente de Opiniones, estamos hablando de la realidad y no los cuentos de Venezuela. Ya regresamos. Gente ve, el canal que te ve.
Cocinar nunca fue tan entretenido. Vamos a hacer un cóctel de mariscos. Yo voy a hacer un pollito a la leña con una salsa de naranja. Costillas de cerdo en salsa de café al mero estilo salvadoreño. Viajar nunca fue tan sabroso. La cocina como querías verla. Rutas y sabores, sábados 7 de la noche. Por Gente V. Cambie de actitud. Si toma, no maneje. 2 tragos de más también pueden significar muchos problemas más. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. ¿Sabes cómo obtener información en poder del Estado? Busca la unidad de acceso a la información pública de la institución estatal de tu interés. Presenta tu solicitud de forma verbal, escrita o electrónica. Un oficial de información recibirá tu solicitud y verificará que los datos estén completos para iniciar la búsqueda. No tienes por qué justificar para qué quieres la información. Basta con presentar un documento de identidad. La Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, establece un plazo de 10 a 25 días hábiles para entregarte la información requerida. Si te la niegan sin causa justificada, tienes el derecho de apelar esta decisión. Busca más información en el sitio www.gobiernoabierto.gov.sb. Población activa por un Estado transparente. Ley de Acceso a la Información Pública. Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia. Somos Gente V. Sintonízanos en Canal 29, señal abierta. Y en Cable Claro, Canal 75 básico. Y Canal 29 digital. Somos Gente V, el canal que te ve. Gente V, el canal que te ve. Bueno, seguimos hablando de la realidad de Venezuela en este espacio, Gente ve Opiniones. Se nos ha incorporado la diputada Nidia Díaz, secretaria de Relaciones Internacionales del FMLN. Bienvenida, Nidia. Cómo no, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, buenas noches, estábamos conversando con la embajadora y quizás retomar el tema para luego que nos dé su opinión, Nidia. ¿Cómo ha sido, dentro de la revolución bolivariana, cómo ha sido la nueva relación con América Latina? Creo que hay algo importante que debemos recordar y decir, ¿no? Si algo el presidente Chávez, el comandante eterno, se trazó muy claro fue la relación primero con América Latina. Y por eso constituyó y motorizó el ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la UNASUR, la Unión de los Pueblos del Sur, y la CELAC. Entonces, todos esos organismos multilaterales son los que han permitido una relación distinta, diferente, de compromiso, de iguales con los pueblos de Latinoamérica. Entonces, creo que eso, yo diría que eso es como la expresión viva de una relación en la cual permanentemente estamos compartiendo, pero además trazando política a nivel de los pueblos de América Latina y el Caribe. Ahora, Nidia, ¿cómo desde El Salvador se ve esa nueva relación que se estableció a partir de la revolución bolivariana en Venezuela? ¿Cómo era antes y cómo es hoy la relación? Bueno, decirte que por muchos años hemos tenido relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿verdad? Y Venezuela para nosotros en el proceso de la guerra civil, negociaciones de paz, fue un signo muy importante, el grado que Venezuela era parte del grupo de amigos del secretario general Pérez de Cuellar para la paz y fue miembro del grupo Contadora en los años 83-84, cuando no habíamos iniciado el diálogo. Siempre se hizo una gestión muy humanitaria, ¿verdad? Se contribuyó a la humanización del conflicto armado y a las negociaciones de paz.
Yo misma conocí Venezuela por los años 89, cuando gobernaba, bueno, antes, cuando estaba, creo que estaba los partidos de la democracia cristiana gobernando. COPEI, cuando yo salí de la cárcel y fui a hacer una labor política diplomática. Y después, cuando estábamos ya arrancando las negociaciones, estuvimos. Estaba Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Él facilitó, a través de ser amigo del secretario general también, estuve en las negociaciones de paz. Ahí precisamente se diseñó la agenda política y también el tema de seguridad. Ya siendo diputada, yo en el año 97 visité 2 veces. Estaba de presidente, antes de Chávez, ¿quién estaba? Era el señor Caldera. Rafael Caldera. A él le presentamos una propuesta a los parlamentarios para que la presentara a la cumbre de Iberoamérica para la deuda externa, la condonación, ¿verdad? Entonces, cuando Chávez vino aquí en el año 96, lo conocimos. En el año 98 vino acá, hizo una larga gestión por un amigo que estaba preso, Brito, fue al Parlamento salvadoreño y nos contó pues que era candidato a la presidencia, ¿verdad? Y que iba a ganar. Algunos, ¿cuánto llevas en las encuestas? Le decían, como 5 en febrero del 98, 5 en las encuestas. 5%. Sí, y todos se quedaban. Entonces varios de nosotros decíamos, pero lo hemos visto. Yo lo había visto en el año 97 en el aeropuerto y él tenía un carisma, toda la gente lo quería. Entonces yo dije, es posible porque anda de casa en casa hablando de la nueva constituyente y la nueva república. Y yo creo que sí, él va a ganar, ¿verdad? Y entonces cuando él gana, el 99 se toma posesión, entonces, bueno, fuimos a la toma de posesión. Pero nosotros sabíamos que iba a tener una mano solidaria con El Salvador, porque él gana, creo que en noviembre, ¿verdad? Del 98. Diciembre. Nosotros tenemos las elecciones en diciembre. Y mandó a su esposa, en aquel momento estaba casado con María Isabel, para que ofreciera que cuando él llegara al gobierno, él iba a dar apoyo a todos los afectados por el MIS. Entonces se nos creó una idea de que él iba a ser muy solidario, ¿verdad? Entonces cuando él tomaba de posesión, pues, ya en el 99, se da pues las relaciones oficiales, ¿verdad? Pero acá, pues, el primer embajador que oficialmente él manda es, creo, Antonio Solís, creo. Y, bueno, él se va, llegan otros, pero realmente embajador, hasta hoy la embajadora, pues, creo que fueron agregados, todo, pero... Encargado de negocios. Sí, encargado de negocios. Porque este embajador que había, Antonio, cuando fue el golpe de Estado contra Chávez hace 12 años, como que se congratuló, pues, porque bajó hasta Simón Bolívar, ¿verdad?, de la embajada, y empezó a poner otras fotos en 48 horas, te digo. Y fue a la televisión y expresó su apoyo, ¿verdad?, al nuevo gobierno de Pedro el Brevísimo, ¿verdad?, que le llamamos nosotros. Bueno, aquí de hecho el presidente Flores, que era entonces claro, fue el único de América Latina. Sí, que lo reconoce, ¿verdad? Entonces se crea un ambiente así que después, lógicamente, pues, él sale de esta embajada y no hubo otro embajador oficial hasta Norita, ¿verdad? De ahí fueron encargados de despacho, agregados económicos, etc. Pero dentro de todo ese marco se fue construyendo un convenio. Cuando Funes llega a la presidencia, canciller Hugo Martínez firma un convenio marco con el presidente actual, Maduro, de Venezuela, en ese momento canciller. Y es ratificado hasta el año pasado, ¿verdad?, por la Asamblea Legislativa. Entonces se ha estado trabajando en una serie de aspectos económicos, culturales, sociales y políticos que esperamos que en este próximo gobierno arranque mucho más. Venezuela ha sido solidaria grandemente con programas como Misión Milagro, las becas, la alfabetización y, por supuesto, a través de alcaldías se hizo una empresa mixta que se llama Alba Petróleos. Los alcaldes acá en el año 2005 constituyeron una empresa en EPASA, Energía para El Salvador, y fueron con PDVSA
a constituir la tercera empresa que se llama Alba Petróleo, que durante muchos años se dedicó únicamente al petróleo, pero ahora es muy exitosa debido a las condiciones de pago, que son las mismas condiciones de Petrocaribe, de las utilidades. Se invierte ahora en proyectos grandes y se ha creado hasta una fundación, ALBA, que atiende las necesidades sociales, ¿verdad? Claro. Apoya el deporte, apoya la educación, becas, etc. Entonces estamos en un buen momento, que va a hacer ver que el presidente Chávez siempre tuvo una mano amiga, ¿verdad? Aquí, con El Salvador. Cuando fueron los terremotos en el 2001, fueron los primeros aviones que aterrizaron internacionales, fueron de Venezuela. Y privó más el ideologismo quien administraba el país para mandar a toda esta ayuda, no a municipios que gobernaba el FMLN, sino que a municipios que gobernaba Arena, como fue Comasagua. Pero bueno, todo lo que se dio a Comasagua ha contribuido a que ese municipio tenga mucho desarrollo también social. También en otras epidemias que nosotros hemos tenido en El Salvador, otros momentos difíciles, allá ha estado Venezuela. Pero los programas más sostenidos de apoyo de miles y miles de salvadoreños que se han beneficiado es con la misión Milagro, Los Ojos, y también pues con las becas de educación superior, universitarias. Entonces nosotros le estamos agradecidos a Venezuela, sabiendo aún que todavía no hemos optimizado todo lo que puede dar este tratado marco, este convenio marco, mejor dicho, de cooperación, de relaciones, porque se pone en el centro ciertos principios: la solidaridad, la cooperación, la complementariedad, la superación de asimetrías. Entonces, con este segundo gobierno del FMLN, encabezado por Salvador Sánchez Serén, nosotros tenemos expectativa de que vamos a avanzar mucho más en la relación económica, social y política con Venezuela. Y te digo una cosa, no es porque sea nuestro gobierno, pero ya en otros momentos el presidente Chávez ofreció, por ejemplo, al gobierno de Antonio Saca, Petrocaribe. Nosotros fuimos como, llamémosle, gestores, Cifrido Reyes y mi persona, ante el gobierno de Saca. Fuimos con el canciller Francisco Laínez, fuimos con la que era ministra de Economía, Yolanda Gaviria, a ofrecer Petrocaribe. Y ellos dijeron que no, que se iban a quedar en condiciones de pago en San José, en aquel convenio que había entre presidentes, ¿verdad? La forma de pago. Vino inclusive una comitiva de parlamentarios en el 2005 a hablar con la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreña en el Exterior, a ofrecer este proyecto de Petrocaribe. Y en aquel momento Milena Calderón dijo: no cambio ideología por petróleo. Y lo rechazaron, ¿verdad? Yo en ese momento era diputada del Parlamento Centroamericano y junto a José Luis Merino y todo el grupo parlamentario nuestro propiciamos una iniciativa de crear una comisión de energía en toda Centroamérica, a manera de que por ahí pudiéramos ver si entraba Petrocaribe en El Salvador. Y no se pudo desarrollar por diversos motivos. Hoy Honduras y Guatemala forman parte pues de Petrocaribe, ¿verdad? Nosotros somos observadores. Ojalá diéramos ese paso pronto de ser miembros plenos de Petrocaribe como gobierno. Y esperamos que todavía queda un mes y medio de gestión de Mauricio Funes para que pues él diera ese paso, ¿verdad? Bueno, es muy sencillo decirlo, ¿verdad? Claro. Creo que hay que superar un montón de complejidades, ¿ves? Pero lo importante es tener voluntad política, y creo que la vida nos ha demostrado que por las condiciones de pago de Petrocaribe que tenemos en Alba, que es ahora administrado por municipios, todo el país ganaría en los impuestos que se pagan, ganaría en proyectos importantes, en el petróleo. Entonces tenemos muy buenas perspectivas en las relaciones. Ahora, justamente usted me quitó la palabra de la boca porque era lo que habíamos conversado con la embajadora. Pero usted, embajadora, ¿cómo ve, desde la perspectiva de Venezuela, cómo ven que puedan ser las relaciones con El Salvador con un segundo gobierno del cambio? Bueno, yo no quiero entrar en, no, por supuesto, en asuntos internos, pero de todas maneras lo que dice Nidia es importante. Es decir, es una relación que tiene mucho tiempo, aun cuando no existían las condiciones
las condiciones como objetivas, para decirlo de alguna manera, pero había ya una relación de afecto, de apoyo mutuo, ¿no? Y creo que lo que hemos venido haciendo, como bien dice Nidia, lo que es Misión Milagro, lo que son los planes de las becas y todo lo que se está haciendo, yo estoy segura que vamos a seguir avanzando. Porque, primero porque somos países amigos, países con una gran fortaleza, nosotros hemos venido trabajando todas esas áreas y estoy segura pues que vamos a seguir profundizando una relación de hermanos, pues de hermanos latinoamericanos y de países amigos. Ahora, ya para ir cerrando, sabemos que aquí a El Salvador nos llegan imágenes distorsionadas de Venezuela, nos llegan cuentos, nos llegan historias, imágenes así muy limitadas para comenzar de lo que sucede en Venezuela realmente, de la situación que se está dando en la actualidad. Ahora, ¿cómo está Venezuela en este momento? En el sentido de que aquí pareciera, por la información que llega muchas veces en los grandes medios, que lo que sucede en 2 municipios es lo que sucede en todo el país, en Venezuela, hablando de la reacción que ha tenido la derecha en los últimos meses. Bueno, yo creo que hay que decir que efectivamente hay una guerra económica, que hay como 3 guerras. Una guerra eléctrica comenzamos en noviembre, de los mismos sectores interesados en paralizar los avances de la revolución bolivariana. Eso fue así, una guerra eléctrica, una guerra económica y una guerra mediática. Los medios son los que deciden, como todos sabemos, lo que va a salir, cuáles son y especialmente a nivel internacional también, porque internamente nosotros sabemos cómo están y sin embargo la gente puede confundirse porque a la gente dice, lo dijo la prensa, eso debe ser verdad. Claro. Entonces, si eso es así, imagínense en el exterior, a nivel internacional, por las grandes agencias internacionales de la noticia, lo que dicen los medios en todas partes. Yo creo que nosotros pudiéramos decir que, un poco lo que decía antes, nosotros tenemos una democracia más viva que nunca, de 19 elecciones, hemos ganado 18, pero hay sí, lo mismo, un sector que no quiere transformaciones, que quiere que todo siga igual, que los grandes recursos del petróleo de Venezuela sigan siendo para quienes siempre lo habían disfrutado y lo han hecho en otras oportunidades, lo están volviendo a hacer, sin embargo, la actitud del pueblo, porque esa es como los sectores poderosos, para decirlo de alguna manera. Las cosas que están sucediendo es en urbanizaciones de alto nivel económico, pero si vas a los barrios y vas al resto del país, eso no es así. Pero claro, lo que sale hacia afuera, la información que sale en los medios, en todas partes, pareciera que el país se está cayendo. Sin embargo, no es así. Pero lo que sí es verdad, que esos sectores son, ¿cómo los calificaría? Muy agresivos, para decirlo de alguna manera. Incendiarios. Incendiarios. Fíjate, por ejemplo, hay ese grupo de manifestantes donde hay incluso, se habla de paramilitares incluso que han entrado, han quemado 15 universidades. La Universidad del San Cristóbal, todo, ahí está como que tú dijeras, pero ¿cómo es que te van a quemar las bibliotecas y las universidades? 15 universidades, 39 personas han muerto, ¿no? Y quema de oficinas públicas. Y hay una cosa bien interesante para calificarlo de alguna manera, de una manera suave. Han ido a actuar frente a aquellas instituciones públicas que tienen que ver con las posibilidades de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda. Eso lo quemaron donde estaba todo lo que es la mezanina, para decirlo de alguna manera, ¿no? El Ministerio de Alimentación. ¿Por qué es eso? Por el odio que tienen en relación a los recursos, a cómo la gente ha venido superando y cómo a través del Estado venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, como yo te decía, que es el hijo de Chávez, y que todos somos hijos de Chávez y vamos a seguir la línea, que los recursos del petróleo ahora son para la mayoría de los venezolanos. Fíjate que las cosas que hacen es como... Y yo diría además que la quema de las oficinas públicas, todo eso, yo diría que ahí Walter Martínez, que es el entrevistador
importante nuestro de dossier. Él decía en estos días que en la guerra existen dos escenarios, un teatro de operaciones real y otro alternativo que muestra los medios de comunicación. Entonces, y eso va directo a las neuronas. Esa es la opinión de Walter y a mí me pareció muy interesante lo que él dijo. Y luego nosotros también decimos que todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Y esta tarde ya se dieron los primeros pasos. Allí también en la oposición hay como diferentes, ¿no? Hay unos que son realmente extremos. Bueno, esta señora Machado, que estuvo aquí incluso, es parte de esa burguesía nacional, pero reaccionaria, pero además lo que uno pueda decir. Pues. Y así como ella, otros. Sin embargo, hay ya algunos de ellos moderados que han tomado la posición de sentarse a conversar con el gobierno. El presidente Nicolás Maduro tenía 8 semanas, todas las semanas y todos los días decía, vengan a conversar, vamos a sentarnos. Hizo incluso una reunión en el Palacio de Miraflores. De hecho, me dicen que tenemos las imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este momento. Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo, embajadora? Estamos viendo justamente la reunión en el Palacio de Miraflores. Ese es uno de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, Aveledo, y están reunidos, hoy es la primera reunión del gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que son ¿cómo se llama? Representación, digamos. La representación, sí, de ese sector. Entonces, yo lo que quería decirles es que hay una cosa importante también, que en estas reuniones y en estas relaciones, bueno, UNASUR jugó un papel muy importante y UNASUR decidió que 3 cancilleres acompañaran la relación. Están firmando, entiendo, sí, están, un acuerdo muy importante hoy. Sí. El que acaba de aparecer allí, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, que acaba de aparecer firmando. Y bueno, ahí lo importante es que 3 cancilleres de Venezuela, de América Latina, están en el acompañamiento: Ecuador, Brasil y Colombia. Y ellos habían propuesto, la oposición había propuesto que estuviera un tercero de buena fe, escogido entre 2, y se escogió entonces el representante del Vaticano. Ahora, Nidia, ¿cómo debe ser vista la realidad de Venezuela desde acá de El Salvador? Es decir, nos llegan, como insisto, esas imágenes distorsionadas, esas imágenes filtradas, y pareciera que la realidad de Venezuela es un caos total. ¿Cómo debe ser vista por la ciudadanía la realidad de Venezuela? Bueno, mira, permíteme en primer lugar felicitar por 2 aspectos a Venezuela. Uno, bueno, digamos 3 aspectos. Uno, porque el próximo lunes 14 de abril se cumple el primer aniversario del presidente Nicolás Maduro, a quien felicitamos, reconocemos y le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. Es un triunfo, ¿verdad? Importantísimo. Pues, como decían, la embajadora es el hijo de Chávez. No porque es mesiánico o algo así, sino porque ha demostrado con su equipo de gobierno ser una continuidad de un proyecto revolucionario que le dio a América Latina y al mundo una esperanza de otro mundo mejor, otro continente, otro mundo es posible. Eso todos lo sabemos. 98 marcó una nueva etapa para la construcción de las fuerzas revolucionarias, para nuestros pueblos, para la soberanía. En segundo lugar, por esta mesa de diálogo, ¿verdad?, que estamos viendo, que es muy importante. Nosotros en El Salvador, que fue a través de la salida política negociada, que superamos causas que originaron el conflicto armado y la guerra civil, vemos bien esto. ¿Por qué? Porque dialogando, entendiéndose, bueno, y creemos que esto va a bajar los grupos de choque, ¿verdad?, que ellos están propiciando para desestabilizar el gobierno, poniéndose de acuerdo en A, B, C, dentro de un marco constitucional, todo, ¿verdad? Así que felicitamos también este proceso, lo vemos bien. Nosotros que hemos vivido en carne propia estas situaciones de confrontación, donde hubo un tiempo en que para la oligarquía salvadoreña, en los años 80, 83, diálogo era traición. Y eliminando personas como Monseñor,
ya se suponían que habían resuelto, ¿verdad? Pero la vida demostró que no, que hay que tomar acuerdos que vayan en una dirección de superar causas de injusticia. Venezuela tiene ventaja porque lo que se ha desarrollado ahí es un proceso de mucha justicia social, mucha reactivación económica, mucha democracia protagonista y participativa. Entonces están más avanzados en causales que pudieran haber dado origen a una situación de inconformidades grandes, ¿verdad? Por supuesto que siempre hay problemas y de eso se trata, y por eso felicitamos ese proceso de diálogo para poner en el centro cuáles son aquellas cosas que todavía hay que seguir avanzando, pero ya hay un camino recorrido en estos años de revolución que no tienen nada que ver como estábamos nosotros antes de poner fin al conflicto armado. Y en tercer lugar, bueno, felicitar a toda Venezuela porque FAO dijo que el programa de seguridad alimentaria, ¿verdad?, de hambre cero, se llamaba... Lo comentamos hace unos minutos. Sí, yo estoy muy contenta porque a 12 años de que vamos a vivir aquella jornada 11, 12 y 13 de abril, en donde se depuso al presidente Chávez por menos de 48 horas y el pueblo vuelve a instalarlo como presidente, nuevamente la Constitución de la República, nuevamente las autoridades vuelven, ¿verdad? Y se derrota a la oligarquía venezolana y el imperialismo norteamericano que estaba apoyando ese golpe. Vemos victoriosamente, pues, ¿verdad?, que la semilla de Chávez, a pesar de que recientemente cumplimos un año de su pérdida física, de haberlo sembrado, pues ahí está, sembrado como semilla para combatir el hambre, ¿verdad? Yo, pues, me siento muy contenta, estuve leyendo, viendo, ¿verdad?, en los medios, que ese hecho que involucra a toda la humanidad se está desarrollando. Entonces, por esas tres cosas quiero felicitar particularmente también a Norita y decirle que vamos a acompañar estos días, pues, la gesta de esos 3 días, 11, 12 y 13, ¿verdad? Le hemos dicho a todos nuestros compañeros en los departamentos que proyecten películas que sean reflexión de lo que sucedió hace 12 años, y también estaremos acompañando el lunes en la misa de conmemoración del primer aniversario de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que va a ser, creo que a las 8:30 en la Capilla de la Divina Providencia, aquí en la Miramonte. Y a las 3 también un acto conmemorativo, ¿verdad?, a ese acontecimiento. Nosotros lo celebramos con fiestas siempre que cumplimos un año de gobierno, ahora con los gobiernos del cambio, y vemos que es mucho regocijo, ¿verdad?, internacional este acontecimiento. Decirles que nosotros acá tuvimos un impacto dentro del proceso electoral de la guerra mediática de Venezuela, que lo asumió aquí el Partido Arena, golpeó las conciencias, la gente con menos información, ¿verdad?, la gente con menos formación política. La confundió. Se fue confundida y con mucho miedo, ¿verdad?, cuando en Venezuela ya se estaba dando el proceso de entendimiento, de acercamiento y de diálogo, y no era así como se pintó. Con el presidente Funes, nosotros derrotamos ese miedo, porque tú te acuerdas que era una campaña terrible, donde de 10 spots, 6 eran contra Chávez, ¿verdad? Y metían a Chávez. Hasta mi figura aparecía ahí dándole de la mano con Chávez. Pero eso fracasó, pues decían van a hacer otro país. Y sin embargo, como en 5 años hay muchas personas que todavía quedan sin información, sin formación, etcétera, vuelve a caer, ¿verdad? Un porcentaje de población cayó en esa trampa. Pero ves que ahora, pues, estamos en un acontecimiento importantísimo que espero que todo el mundo le dé seguimiento, y sobre todo esas personas que votaron por Arena infundadas por el miedo, ¿verdad?, por el temor, a que se den cuenta que hay una voluntad política de este gobierno del presidente Nicolás Maduro y sale al encuentro con un abrazo, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad?, con el Partido Arena, con la empresa privada, porque estamos juntos construyendo una patria. Definitivamente, y nosotros como Gente B, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a ese tema, porque es necesario que la población esté bien informada. Podríamos pasar, embajadora y Nidia, podríamos pasar hablando horas y horas de Venezuela. Yo creo que va a ser necesario que agendemos este tema en los próximos días. Definitivamente lo vamos a
lo vamos a hacer. Pero de momento, muchísimas gracias, embajadora. Muchísimas gracias, diputada. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar ahí detrás frente al televisor, pues compartiendo con nosotros esta experiencia. Les invitamos para que se queden porque vienen las noticias. Vienen las noticias con la perspectiva que tiene Gente Ve. Las noticias con la mirada que la gente necesita saber. De momento, pasen muy buenas noches. Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de Gente Ve, el canal que te ve.